La gran sala del consejo estaba llena de ruido y preocupación mientras el embajador Starkar caminaba hacia el centro de la enorme cúpula de cristal. Todas las personas importantes de 12 razas alienígenas diferentes estaban sentadas en sus asientos especiales, observándolo moverse. Sus 4 brazos gesticulaban mientras hablaba de algo que lo hacía enojar mucho. Estas nuevas criaturas del tercer planeta alrededor de la estrella que llaman Sol han rechazado nuestras demandas, dijo Star en voz alta. Su voz resonó por toda la sala para que todos pudieran escucharlo. Bueno, ellos creen que pueden poseer 17 mundos que tienen muchas cosas buenas para extraer. Estos mundos deberían pertenecernos a nosotros, el Imperio Voran. La sala quedó en silencio por un momento. Todos pensaban en lo que acababa de decir. Algunos de los alienígenas parecían asustados, mientras que otros solo observaban y esperaban ver qué sucedería a continuación. La consejera anciana Marathon era diferente de los demás. Estaba hecha de energía brillante que se movía dentro de un campo especial que la mantenía unida. Comenzó a brillar más intensamente, lo que significaba que estaba preocupada por algo importante. Embajador, quizás debería reconsiderar esto, dijo con una voz que sonaba como música. Los antiguos registros que guardamos con seguridad tienen historias sobre una raza que suena exactamente como estos humanos. Las advertencias en esos registros son muy aterradoras. El capitán Hake Morrison se sentó en la parte de la sala donde se permitía sentarse a los humanos. Era mayor y tenía marcas en la cara de muchos años de duro trabajo. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras escuchaba lo que todos decían. La comandante Lisa Parker se sentó a su lado, revisando información en una pequeña computadora. A veces le susurraba cosas al Dr. Ryan Collins, quien sabía mucho sobre diferentes razas alienígenas. El orador quital del pueblo Altarian se puso de pie sobre sus 6 patas. Era alto y delgado, con piel azul que tenía marcas plateadas. Su voz era suave, pero todos podían oírlo cuando hablaba. Los humanos han sido buenos y pacíficos desde que se unieron a nosotros hace 5 años, dijo. ¿Por qué quieren iniciar una pelea con ellos por mundos vacíos donde nadie vive? Los ojos de Starkar se volvieron de un rojo muy brillante y sus antebrazos se movieron más rápido, mostrando su ira. Su gente, los Vortan, parecían lagartos grandes, pero caminaban sobre 2 patas como los humanos. Tenían escamas duras en lugar de piel, y eran mucho más grandes y fuertes que la mayoría de las otras razas. ¿Pacíficos? Dijo la palabra como si le supiera mal. Nos dicen que no cuando les decimos qué hacer. No estarán de acuerdo en que algunas razas son mejores que otras. Necesitan aprender su lugar en la galaxia. Los otros alienígenas en la sala comenzaron a hablar entre sí en voz baja. Algunos recordaban historias sobre lo que sucedió cuando razas fuertes intentaron luchar contra los humanos antes. Esas historias no eran felices. Cuando Hake Morrison finalmente se levantó de su asiento, no era muy alto en comparación con la mayoría de los alienígenas en la sala. Pero algo en su forma de pararse hizo que todos lo miraran. Su voz era tranquila y sosegada, pero se escuchó por toda la sala. Embajador Star, hemos intentado ser justos con usted, dijo Hake lentamente. Ofrecimos compartir los derechos de minería en esos mundos con su gente. Esa oferta sigue siendo válida, pero no podemos ni abandonaremos las colonias donde 3 millones de humanos ya viven y trabajan. El capitán humano miró alrededor de la sala a todos los diferentes alienígenas que lo observaban. Sus ojos se detuvieron en cada grupo por un momento antes de pasar al siguiente. Estos no son mundos vacíos como usted dice, continuó Hake. Tienen ciudades, granjas y escuelas. La gente ha vivido allí durante muchos años. Tienen hijos que nacieron allí. Ahora es su hogar. Star hizo un sonido como metal aplastándose. Así se reía su gente cuando algo les parecía divertido. Su pequeña y débil raza aprenderá a respetarnos a través de la guerra, dijo con confianza. Hemos ganado batallas contra los guerreros Katore, quienes se suponía eran los luchadores más fuertes de la galaxia. Destruimos las flotas Celanti a pesar de que tenían más naves que nosotros. ¿Qué pueden hacer sus pequeños mundos contra el gran imperio Voran? La comandante Lisa Parker levantó la vista de su computadora y le susurró algo a Hake.
Su rostro estaba serio y le mostró algunos números en su pantalla. Jake asintió y volvió a mirar al embajador Bortan. No queremos la guerra con su gente, dijo Jake. Queremos vivir en paz y ayudar a mejorar la galaxia para todos. Pero si atacan nuestras colonias, las defenderemos. El doctor Ryan Collins se levantó junto a Jake. Era más joven y había pasado muchos años estudiando diferentes razas alienígenas y cómo se comportaban. Embajador, nuestros registros muestran que su imperio ha librado muchas guerras, dijo Ryan. Pero nunca antes ha luchado contra humanos. Quizás debería aprender más sobre nosotros antes de tomar esta decisión. Las escamas de Star cambiaron de color para mostrar lo enojado que se estaba poniendo. Esta era una señal de que los Boran estaban listos para luchar. Sabemos todo lo que necesitamos saber sobre su raza, dijo. Son pequeños y débiles. Solo han estado en el espacio por poco tiempo. No pueden enfrentarse a un imperio que ha conquistado la mitad de la galaxia. La consejera anciana Marathon comenzó a brillar aún más. Su forma de energía se movía más rápidamente, lo que significaba que estaba muy preocupada. Embajador, por favor, escuche las viejas advertencias, dijo. Cada vez que una raza como esta ha sido atacada, los resultados han sido terribles. Los atacantes siempre piensan que ganarán fácilmente, pero nunca lo hacen. Otros alienígenas en la sala comenzaron a moverse en sus asientos. Se estaban poniendo nerviosos por lo que podría suceder. Algunos de ellos también habían escuchado las viejas historias. ¿Qué advertencias?, exigió Star. ¿Qué podría ser peligroso en una raza tan débil? Las advertencias dicen que este tipo de personas se vuelven más peligrosas cuando son heridas, explicó Marathon. No se rinden como otras razas cuando sus familias están amenazadas. Luchan hasta que todos los que los hirieron mueren. Jake miró al ser de energía con interés. No había oído hablar de estas advertencias antes. ¿Está diciendo que otras razas como los humanos han existido antes?, preguntó. Sí, dijo Miritón con tristeza. Muchas veces a lo largo de millones de años, y cada vez que alguien los atacó, los atacantes fueron completamente destruidos. La sala del consejo quedó en completo silencio. Todos pensaban en lo que esto significaba. Star miró a todas las caras que lo miraban. Viejas historias y advertencias de razas muertas, dijo, tratando de sonar valiente. El Imperio Boran es más fuerte que cualquier raza que haya existido antes. Les mostraremos a estos humanos cómo es el verdadero poder. La reunión estaba terminando y los diferentes grupos de alienígenas comenzaron a levantarse de sus asientos y caminar hacia las puertas. Pero la consejera anciana Marathon se movió rápidamente para alcanzar al grupo humano. Capitán Morrison, necesito hablar con usted a solas, dijo. Hay cosas que su gente debería saber sobre lo que otros han descubierto sobre humanos como ustedes. Jake miró a Lisa y Ryan. Ambos asintieron, mostrando que pensaban que debía escuchar lo que el ser de energía tenía que decir. Iremos con usted, dijo Jake. Pero ¿puede decirnos de qué se trata esto? Se trata de supervivencia, dijo Miritón. La suya y la de todos los demás en la galaxia. La consejera anciana Miritón guió a los tres humanos a través de largos pasillos que brillaban con una suave luz azul. Las paredes estaban hechas de algo que parecía vidrio, pero se sentía cálido al tocarlo. Caminaron durante varios minutos hasta que llegaron a una sala privada mucho más pequeña que la gran cámara del consejo. La sala tenía cómodos asientos que cambiaban de forma para adaptarse a quien se sentara en ellos. Jake Morrison se acomodó en uno mientras Lisa Parker y Ryan Collins tomaban asientos frente al brillante ser de energía. Marathon se movió al centro de la sala y de repente las paredes cobraron vida con imágenes en movimiento. Lo que están a punto de ver se ha mantenido en secreto durante millones de años, dijo Marathon. Solo los miembros más antiguos del Consejo Galáctico conocen estas historias. Su gente no es la primera en llamarse a sí misma humana. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba las imágenes en la pared que mostraban batallas entre diferentes razas alienígenas. Las imágenes se movían como videos, pero eran mucho más claras que cualquier cosa que los humanos hubieran creado.
Cada pocos millones de años, aparece una raza que tiene los mismos rasgos básicos que su especie, continuó Marathon. Pueden parecer diferentes por fuera, pero por dentro piensan y actúan exactamente como ustedes. Los Ketari los llamaban los cazadores persistentes. Los Morloki los conocían como los adaptativos. Los Centauri los encontraron como los guerreros obstinados. Ryan Collins sacó un pequeño dispositivo para grabar lo que estaban viendo. Pero Miriton lo detuvo con un movimiento de su energía. Nada de grabaciones, dijo. Esta información es demasiado peligrosa para difundirla. La mayoría de las razas entrarían en pánico si supieran de lo que los humanos son realmente capaces. Lisa Parker observó las imágenes de la pared que mostraban una raza que parecía grandes felinos caminando sobre dos patas. Luchaban contra enormes criaturas parecidas a arañas. La gente felina parecía más pequeña y débil, pero seguían luchando incluso cuando estaban gravemente heridos. ¿Qué les pasó a todas estas otras razas humanoides?, preguntó Lisa. Ganaron cada guerra que libraron, dijo Marathon. Conquistaron todo lo que tocaron y luego desaparecieron. No por ser destruidos, sino por crecer más allá de lo que eran. Algunos se convirtieron en energía pura como yo. Otros se trasladaron a diferentes dimensiones. Pero antes de irse, siempre dejaron advertencias. Las imágenes cambiaron para mostrar monumentos de piedra cubiertos de escritura. Jake no podía leer las extrañas letras, pero de alguna manera entendió lo que significaban. Las advertencias decían las mismas cosas básicas. ¿Qué tipo de advertencias?, preguntó Jake. La forma de energía de Miriton pulsó con lo que parecía miedo. Las advertencias son muy simples pero muy importantes. Nunca acorralen a una raza de tipo humano. Nunca amenacen a sus familias. Nunca piensen que son más fuertes que ellos solo porque son más grandes. Y lo más importante, nunca asuman que han ganado hasta que cada uno de ellos esté muerto. Las imágenes de la pared ahora mostraban una raza que se parecía casi exactamente a los humanos, excepto que tenían piel verde y 4 brazos. Luchaban contra enormes robots de metal que disparaban rayos láser. Los humanos verdes estaban perdiendo gravemente, pero seguían luchando de todos modos. Cuando uno resultaba herido, los demás luchaban aún más fuerte. Estos se parecen a nosotros, dijo Ryan asombrado. ¿Cómo es eso posible? El universo tiene patrones, explicó Marathon. De vez en cuando crea una raza con ciertos rasgos. Su apariencia física puede ser diferente, pero su comportamiento es idéntico. Forman grupos familiares. Protegen a sus crías incluso si eso significa que morirán. Tienen algo que la mayoría de las razas no tienen. ¿Qué es eso?, preguntó Jake. Se vuelven más peligrosos cuando están heridos o superados en número. La mayoría de las especies tienen instintos que les dicen que huyan. Cuando una pelea parece inútil, los humanos parecen tener el instinto opuesto. Cuando las cosas se ponen peor, luchan con más fuerza. Lisa observó las batallas en las paredes. Ahora veía el patrón. Cada vez que la raza humanoide estaba perdiendo gravemente, de repente se volvían mucho más feroces y agresivos. Hacían cosas que parecían imposibles, como luchar incluso cuando estaban gravemente heridos. Esto explica por qué los otros alienígenas han sido tan cuidadosos con nosotros, dijo. ¿Han visto esto antes? Sí, asintió Marathon. Las razas más antiguas recuerdan las historias. Sus antepasados lucharon contra tipos humanos antes y apenas sobrevivieron. Las razas más nuevas, como los Vortan, no conocen la historia. Piensan que su comportamiento pacífico significa que son débiles. Las imágenes cambiaron de nuevo para mostrar una batalla espacial masiva. Miles de naves luchaban alrededor de un planeta que estaba en llamas. Un lado tenía naves que parecían haber sido construidas por humanos, mientras que el otro lado tenía extrañas naves triangulares. Esta fue la última vez que un gran imperio atacó a una raza de tipo humano, dijo Marathon. El imperio Tarkin había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Tenían la flota más grande jamás construida. Pensaron que podrían derrotar fácilmente a una pequeña colonia humana.
Jake observó cómo las naves humanas eran destruidas una por una. Estaban claramente superados en número y en armamento. Pero en lugar de huir o rendirse, seguían luchando. Las naves humanas comenzaron a embestir a las naves enemigas, destruyendo ambas al mismo tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Ryan. El Imperio Tarkin ya no existe, dijo Marathon simplemente. Llevó 300 años, pero los humanos cazaron a cada Tarkin en la galaxia. No se detuvieron hasta que toda la raza se extinguió. Lisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. 300 años de guerra. No guerra, corrigió Marathon. Exterminio. Los humanos no querían conquistar a los Tarkin. Querían asegurarse de que ningún Tarkin volviera a amenazar a las familias humanas. Lo lograron. Las imágenes mostraban planetas vacíos donde una vez habían estado grandes ciudades. Enormes monumentos que habían sido construidos por los Tarkin eran ahora solo pilas de piedra rota. Las únicas señales de que la raza alguna vez había existido estaban en los museos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto?, preguntó Jake. Esta es la 47ª vez de la que tenemos registros, dijo Marathon. Cada vez el patrón es el mismo. Un imperio poderoso ataca a una raza de tipo humano, pensando que son débiles. Los humanos parecen perder al principio, pero luego algo cambia. Dejan de luchar para defender y empiezan a luchar para destruir. Ryan estaba tomando notas a mano ya que no podía usar su dispositivo de grabación. ¿Qué desencadena este cambio? Por lo general, sucede cuando los atacantes dañan a niños o familias humanas, explicó Marathon. Algo en el cerebro humano cambia cuando sus seres queridos están amenazados. Dejan de pensar en ganar o perder y empiezan a pensar en asegurarse de que la amenaza nunca regrese. Las imágenes de la pared ahora mostraban lo que parecía una madre humana sosteniendo un niño muerto. El rostro de la mujer mostraba un dolor y una ira que parecían quemar a través de la propia imagen. Después de ese momento, la raza humana se convierte en algo diferente, continuó Marathon. Convierten toda su sociedad en un arma. Cada nave se convierte en una nave de guerra. Cada fábrica fabrica armas. Cada persona se convierte en un soldado. No se detienen hasta que el enemigo desaparece por completo. Jake se levantó y se acercó a las imágenes de la pared. Ahora podía ver el patrón claramente. Y cree que los Boran están a punto de cometer el mismo error. Sé que lo están, dijo Marathon. Ya han decidido atacar sus colonias. Piensan que, debido a que ofrecieron compartir los derechos de minería, deben ser débiles. No entienden que estaban siendo generosos, no cobardes. Lisa miró al ser de energía con nueva comprensión. Estás tratando de salvarlos de sí mismos. Estoy tratando de salvar a todos, dijo Marathon. Cuando los humanos van a la guerra, toda la galaxia sufre. La última vez que sucedió, el comercio se detuvo durante siglos. Sistemas estelares enteros fueron abandonados porque estaban demasiado cerca de los combates. Las imágenes en las paredes se desvanecieron y la sala volvió a la iluminación normal. Jake se recostó en su silla y miró a sus dos compañeros. Necesitamos advertir a la Tierra sobre esto, dijo. Si los Boran atacan, necesitan saber lo que podría pasar. ¿Sus líderes escucharán?, preguntó Marathon. Jake asintió. Escucharán, pero no estoy seguro de que lo crean. Entonces iré con ustedes, dijo Marathon. Les mostraré lo que les he mostrado a ustedes. Quizás ver la verdad les ayude a prepararse. ¿Prepararse para qué?, preguntó Lisa. Para el momento en que la humanidad deje de ser pacífica y se convierta en algo que la galaxia ha aprendido a temer, dijo Marathon. Solo espero que podamos encontrar una manera de evitar que suceda de nuevo. 2 meses habían pasado desde la reunión con la consejera anciana Marathon. La almirante Susan Blake estaba en el puente de la UES Defiant, observando las pantallas de su computadora con creciente preocupación. La mañana pacífica en la colonia Nueva Edén estaba a punto de convertirse en algo terrible. Almirante, tenemos movimiento en el espacio profundo, exclamó el teniente comandante Nick Torres desde su posición en los controles del sensor. Múltiples naves saliendo del hiperespacio en el borde de nuestro sistema.
Blake se acercó a la pantalla de visualización principal. El mundo colonia de Nueva Edén flotaba debajo de ellos, luciendo hermoso y pacífico. Granjas cubrían la mayor parte de la tierra con pequeñas ciudades dispersas entre ellas. 400.000 personas vivían allí abajo, la mayoría familias que habían dejado la tierra para encontrar una vida mejor. ¿Cuántas naves, Nick?, preguntó Blake, manteniendo la voz tranquila aunque su corazón latía más rápido. Todavía contando, almirante, pero parecen muchas. Las computadoras muestran al menos 200 naves y todas son de diseño Boran. Blake cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Había esperado que las advertencias de Marathon hicieran que los Boran cambiaran de opinión, pero parecía que estaban decididos a iniciar esta lucha. ¿Qué tenemos para defender la colonia?, preguntó. Nick revisó sus pantallas nuevamente. 14 naves en nuestra flota, almirante. La Fuerza de Defensa Colonial tiene 8 naves más, pero son más pequeñas y antiguas. Blake asintió y miró a su tripulación. Eran buenas personas que se habían alistado para proteger las colonias humanas, no para librar batallas imposibles, pero a veces eso era lo que requería el trabajo. Señala todas las naves, dijo. Formen patrón defensivo Charlie y prepárense para la batalla. Todas las naves civiles deben comenzar los procedimientos de evacuación de inmediato. La oficial de comunicaciones Rachel Stone levantó la vista de su estación. Almirante, tengo una transmisión entrante de la nave insignia Boran. La señal es muy fuerte, así que su nave debe ser enorme. Póngala en la pantalla principal, Rachel. La imagen del embajador Star apareció en la pantalla grande. Sus antebrazos estaban extendidos y sus escamas eran del color rojo brillante que significaba que los Boran estaban listos para la guerra. Su voz era fuerte y llena de confianza. Flota humana, están muy superados en número, y sus naves son demasiado pequeñas para luchar contra nosotros, dijo. Ríndanse ahora y permitiremos que su gente abandone este mundo con vida. Resístanos y les mostraremos por qué todas las razas de la galaxia temen al Imperio Vortan. Blake dio un paso adelante para que el alienígena pudiera verla claramente. No era una mujer alta, pero sus ojos eran duros y decididos. Embajador, está atacando una colonia pacífica, dijo. Estas personas son granjeros, maestros y comerciantes. Tienen hijos que nacieron aquí. Este es su hogar y no han hecho nada para dañar a su imperio. Star hizo el sonido de molienda de metal que era la risa de los Vortan. Existen en el espacio que nos pertenece, humano. Esa es razón suficiente para que lo tomemos. La transmisión terminó y Blake se volvió hacia su tripulación. Pudo ver la preocupación en sus rostros, pero también la determinación. Todos sabían lo que tenían que hacer. A todos los puestos. Aquí la almirante. Blake anunció por el sistema de comunicación de la nave. Los Boran nos han dado a elegir entre la rendición y la muerte. Mientras haya civiles en ese planeta debajo de nosotros, elegimos luchar. Abajo, en Nueva Edén, el Dr. Alan Mitchell corría por el edificio principal de administración de la colonia, tratando de coordinar la evacuación. Las alarmas sonaban y la gente se apresuraba a llevar a sus familias a los espaciopuertos. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, le preguntó a su asistente, Mary Chun, quien trabajaba en una terminal de computadora. Al menos 6 horas para sacar a todos del planeta, respondió Mary. Las naves de evacuación solo pueden albergar a cierta cantidad de personas a la vez, y tenemos que hacer múltiples viajes. El Dr. Mitchell activó su dispositivo de comunicación para contactar a la almirante Blake. Mirante, soy el Dr. Mitchell. Necesitamos más tiempo. La evacuación no puede completarse en menos de 6 horas. La voz de Blake respondió de inmediato. Tendrá el tiempo, doctor. Se lo prometo. El primer ataque Vortan llegó sin más advertencias. Enormes haces de energía salieron de la flota alienígena y golpearon las plataformas de defensa orbital. Las estructuras hechas por humanos explotaron en brillantes destellos de luz y metal. Las plataformas de defensa han desaparecido, informó Nick. La flota enemiga se está moviendo a formación de ataque. Blake observó cómo se acercaban las masivas naves Vortan.
Eran mucho más grandes que las naves humanas y sus armas eran claramente más poderosas. Pero el tamaño no lo era todo en el combate espacial. Todas las naves, patrón de ataque Delta, ordenó Blake. Manténganse cerca del planeta y háganlos venir a nosotros. Usen el pozo de gravedad para ayudar con la maniobra. Las naves humanas eran más pequeñas y rápidas que las naves Boran. Se movían entre las naves enemigas como pequeños peces nadando alrededor de tiburones. Sus armas no eran tan poderosas, pero podían disparar más rápidamente y cambiar de dirección más rápido. La capitana Kelly Wright comandaba el destructor USS Relentless. Había sido amiga de Blake durante muchos años y habían servido juntas en la Fuerza de Defensa Colonial. Su nave recibió un impacto directo de un crucero pesado Boran y la mitad de su tripulación murió instantáneamente. Capitana, el motor principal ha desaparecido y estamos perdiendo atmósfera, informó su primer oficial. Deberíamos evacuar la nave. Kelly miró su puente dañado y los cuerpos de los miembros de su tripulación. Pensó en las familias en el planeta de abajo y en los niños que dependían de ellos. No, dijo con firmeza. Señala a la sala de máquinas. Díganles que sobrecarguen el reactor. Vamos a embestir esa nave Boran. Capitana, y eso matará a todos los que quedan a bordo. Lo sé, dijo Kelly, pero también eliminará su crucero y tal vez salve algunas vidas en el planeta. La USS Relentless se volvió hacia el crucero pesado Boran con sus motores a máxima potencia. La nave alienígena intentó alejarse, pero era demasiado grande y lenta. El destructor humano se estrelló contra el costado del crucero y ambas naves explotaron en una bola de fuego y luz. La Relentless se ha ido, informó Nick con lágrimas en los ojos. Pero la capitana Wright se llevó 2 naves Vortan con ella. Blake sintió la pérdida de su amiga como un cuchillo en el corazón. Pero no podía detenerse a lamentar. Todavía había más naves enemigas y la evacuación no estaba completa. Señala a todas las naves restantes, ordenó. Cada minuto que los mantengamos aquí salva 1000 vidas en el planeta. Hagan que cada disparo cuente. La batalla continuó durante horas. Las naves humanas lucharon con una valentía desesperada que sorprendió a los Vortan. Cuando una nave resultaba gravemente dañada, en lugar de retirarse, intentaban embestir a las naves enemigas. Las tripulaciones permanecieron en sus puestos incluso cuando sus naves se desmoronaban a su alrededor. El teniente comandante Tony García era el oficial de armamento en la nave de Blake. Había sido herido cuando una explosión Boran dañó el puente, pero se negó a abandonar su puesto. Almirante, nos quedan los últimos misiles, informó. Pero las naves de evacuación todavía están cargando civiles. Blake miró la pantalla táctica. Solo 3 naves humanas seguían luchando. La flota Boran había perdido varias naves, pero todavía tenía suficiente potencia de fuego para destruir lo que quedaba de la defensa humana. ¿Cuántas personas quedan en el planeta?, preguntó. Rachel revisó sus comunicaciones. Alrededor de 50.000, almirante, principalmente en los asentamientos exteriores. Blake tomó su decisión. Abrió el canal a todas las naves de evacuación y a los buques de guerra humanos restantes. Aquí la almirante Blake a todas las naves, dijo. La evacuación civil es nuestra única prioridad. Mantendremos esta posición hasta que el último transporte se vaya. Cualquiera que quiera irse ahora debería hacerlo. Nadie pensará menos de ustedes. Ni una sola nave abandonó la batalla. La fase final de la lucha fue la más desesperada. Las 3 naves humanas restantes estaban gravemente dañadas y con poca munición. La flota Boran se acercó, esperando una victoria fácil. Pero los humanos tenían una sorpresa más. El capitán Dave Wilson comandaba el crucero ligero USS Guardián. Su nave había perdido sus armas principales, pero los motores aún funcionaban. Almirante, voy a intentar algo, dijo por la radio. Diga a las naves de evacuación que se preparen para una última carrera. Wilson apuntó su nave directamente a la nave insignia Boran. Era mucho más grande que su nave, pero había notado algo durante la batalla. La nave alienígena tenía puntos débiles cerca de sus puertos de motor.
La UES Guardián aceleró hacia la enorme nave Boran. Las armas enemigas dispararon contra ella, pero la nave de Wilson se movía demasiado rápido e impredeciblemente para ser impactada con precisión. El crucero humano se estrelló contra la nave insignia alienígena y penetró profundamente en su casco. La explosión que siguió iluminó todo el sistema estelar. La nave insignia Boran se desintegró, y varias naves cercanas fueron alcanzadas por la explosión. Blake observó con asombro cómo casi una cuarta parte de la flota enemiga fue destruida o dañada. Todas las naves de evacuación, esta es su oportunidad, transmitió Blake. Saquen a esa gente de allí ahora. Los últimos transportes despegaron de Nueva Edén, llevando al último grupo de civiles. La nave de Blake, la UES Defiant, era el único buque de guerra humano que quedaba que aún podía luchar. Su tripulación estaba exhausta, y su nave se mantenía unida principalmente por reparaciones de emergencia. Almirante, la última nave de evacuación se ha ido, informó Rachel. Todos los civiles están a salvo. Blake asintió y miró a la flota Boran que aún se acercaba. Habían perdido muchas naves, pero todavía tenían suficientes para terminar el trabajo. Abra un canal a la flota Boran, ordenó. Cuando se estableció la conexión, Blake miró directamente a la cámara que transmitiría su imagen a las naves enemigas. Flota Boran, aquí la almirante Susan Blake de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, dijo. Querían ver lo que los humanos pueden hacer cuando amenazan a nuestras familias. Esto fue solo el principio. Han iniciado algo de lo que su imperio se arrepentirá por el resto de su existencia. La noticia de lo que sucedió en Nueva Edén se extendió por el espacio humano como un incendio. La presidenta Angela Foster estaba en el gran salón de actos en Marte, mirando a los representantes de cada colonia humana y de la propia Tierra. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con algo que no había estado allí antes. Mis queridos humanos, comenzó, hablando por el micrófono que llevaría sus palabras a miles de millones de personas. Ayer, aprendimos que nuestro deseo de paz ha sido visto como debilidad. El Imperio Boran nos ha mostrado el valor que le dan a la vida humana. Han despertado algo que nuestra gente ha mantenido cuidadosamente controlado durante muchas generaciones. Entre la audiencia, el general Marcus Kahn, con su uniforme militar, observaba atentamente el rostro de la presidenta. Conocía a Angela Foster desde hacía 20 años y nunca la había visto así. Había algo diferente en su voz y en su forma de comportarse. A partir de este momento, estoy poniendo a toda nuestra civilización en pie de guerra, continuó la presidenta. Cada persona que pueda servir en nuestro ejército es llamada al deber. Cada fábrica y astillero comenzará a fabricar armas y buques de guerra. Cada colonia se convertirá en una fortaleza. Y al Imperio Bortan, les digo esto, no tienen idea de lo que han iniciado. En todo el espacio humano, el cambio ocurrió más rápido de lo que nadie creía posible. Las pacíficas colonias agrícolas que habían estado cultivando alimentos de repente comenzaron a construir fábricas de armas. Los barcos de pasajeros que transportaban familias entre mundos estaban siendo convertidos en buques de guerra. Las operaciones mineras que habían estado excavando metales para construir hogares ahora se centraban en materiales para equipo militar. El comandante Ben Carter trabajaba en los astilleros de Titán, cerca de Saturno. Observó asombrado cómo las bahías de construcción que habían estado construyendo naves civiles se transformaban rápidamente en producción militar. Su supervisora, Janet Morris, se acercó a hablar con él mientras revisaba los nuevos planes de construcción. ¿Cuántas naves se supone que debemos construir?, preguntó Ben, mirando los números en la pantalla de su computadora. Las órdenes dicen 5.000 naves en el primer año, respondió Janet. Pero las nuevas proyecciones muestran que podríamos construir 20.000 naves en el segundo año si convertimos todo lo que tenemos. Ben miró alrededor de la enorme área de construcción. Estamos convirtiendo todo en armas. Los buques de carga se están convirtiendo en plataformas de misiles. Los transatlánticos se están transformando en transportes de tropas. Incluso a las viejas naves mineras se les están montando cañones. En la Tierra, en las profundidades de las instalaciones de investigación subterráneas que la mayoría de la gente no sabía que existían,
La doctora Amanda Ross dirigía un equipo de científicos que trabajaban en proyectos que los habrían horrorizado solo unos meses antes. El gobierno les había dado dinero ilimitado y les había dicho que encontraran formas de hacer que los soldados humanos fueran más efectivos en combate. El Departamento de Guerra Psicológica quiere saber si podemos hacer que los humanos sean más agresivos a través de tratamiento médico, les dijo a su equipo durante su reunión diaria. El doctor Steve Mason parecía incómodo con la pregunta. Podemos hacerlo, doctora Ross. Las pruebas muestran que los humanos tratados se vuelven casi imparables en la batalla, pero también pierden gran parte de lo que los hace humanos. Las órdenes de la presidenta son claras, respondió Amanda. Hacemos todo lo que sea necesario para proteger el espacio humano. La vida de nuestros hijos depende de ello. Mientras tanto, en el Imperio Vortan, los oficiales de inteligencia comenzaban a preocuparse por lo que reportaban sus redes de espionaje. El general Corax estaba en la sala de guerra, mirando imágenes y datos que sus agentes habían enviado desde territorio humano. Su tamaño de flota ha crecido un 400% en solo 3 meses, informó al emperador Stus. Están convirtiendo cada nave que tienen en algún tipo de arma. Los antebrazos del emperador se movieron en un gesto que mostraba que no estaba preocupado. Que construyan todas las naves que quieran. Hemos destruido razas que tenían flotas 10 veces más grandes de lo que ellos pueden construir. Sí, mi señor. Pero hay algo más que me preocupa, dijo Corax. Nuestros estudios psicológicos de humanos capturados muestran lecturas muy inusuales. No parecen temer a la muerte como otras especies. Cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, parecen volverse más agresivos en lugar de menos agresivos. Los 4 ojos del emperador se centraron en su general. Explique lo que quiere decir. Capturamos una tripulación de una nave de carga humana después de una pequeña batalla, dijo Corax. Durante el interrogatorio, no mostraron miedo a ser asesinados. En cambio, parecían más decididos a hacernos daño. Uno de ellos incluso se liberó de sus ataduras y mató a 3 de nuestros guardias antes de que pudiéramos detenerlo. El equipo médico dijo que su cuerpo estaba produciendo químicos a niveles que deberían haberlo matado. El emperador Stus pensó en esta información por un momento. Interesante, pero no importante. El fanatismo no puede superar armas y números superiores. Pero en los archivos más profundos de la inteligencia Vortan, había informes que contaban una historia diferente. Antiguos registros, similares a los que guardaba el Consejo Galáctico, contenían advertencias sobre especies que se comportaban como humanos. Las advertencias eran muy claras: no inicien guerras largas con especies que se unan en manada y practiquen la caza persistente. Los informes describían lo que le había sucedido al Imperio Ketvari después de que habían atacado un mundo colonia de una especie de tipo humano. Los supervivientes habían pasado 3 generaciones cazando a cada Ketvari en la galaxia hasta que no quedó ninguno vivo. De vuelta en el espacio humano, la transformación continuaba a un ritmo increíble. El Dr. Ryan Collins, quien había estado en la reunión con la consejera anciana Marathon, ahora trabajaba con el ejército para entender lo que le estaba sucediendo a su propia especie. Estamos viendo cambios en los patrones de comportamiento humano en todas las colonias, informó al general Khan. Los niveles de agresión han aumentado. Las tasas de criminalidad han disminuido. La gente está trabajando junta de maneras que nunca habíamos visto antes. Es como si toda la especie hubiera decidido que la supervivencia es más importante que cualquier otra cosa. El general Khan asintió. La presidenta autorizó el uso de tratamientos de mejora psicológica para el personal militar. Está viendo resultados de esos. Los resultados son mejores de lo que esperábamos, dijo Ryan. Pero también son aterradores. Los soldados tratados no muestran miedo a la muerte y lucharán hasta que sean físicamente incapaces de continuar. También se vuelven extremadamente protectores de otros humanos, especialmente de los niños. En el mundo colonia de Nueva Terra, la obrera de fábrica Lisa Rodríguez entrenaba con un rifle militar durante su descanso para el almuerzo. Hace 6 meses, había estado fabricando equipo agrícola. Ahora construía sistemas de guía de misiles y aprendía a luchar. ¿Por qué estamos haciendo todo esto?, preguntó su amigo Carlos Martínez,
quien trabajaba en la estación de al lado. Porque mataron a nuestra gente, respondió Lisa. Porque creen que somos débiles. Porque necesitan aprender que no se hiere a las familias humanas. El cambio no se trataba solo de armas y naves. La propia sociedad humana se estaba volviendo algo diferente. Familias que nunca habían poseído armas ahora enseñaban a sus niños a disparar. Las escuelas que se habían centrado en el arte y la literatura ahora incluían entrenamiento militar en sus horarios diarios. La presidenta Foster se reunía con sus asesores todos los días para revisar el progreso de lo que llamaban la máquina de guerra humana. El general Khan le mostraba informes sobre la construcción de la flota mientras la doctora Ross la ponía al día sobre los programas de mejora. ¿Cuánto tiempo antes de que estemos listos para contraatacar?, preguntó la presidenta. La flota estará lista en 6 meses, respondió Khan. Tendremos suficientes naves para abrumar a cualquier fuerza Boran. Pero la verdadera pregunta es si deberíamos esperar tanto. ¿Qué quiere decir, general? Los informes de inteligencia muestran que los Boran están planeando más ataques a nuestras colonias. Creen que su victoria en Nueva Edén prueba que somos débiles. No entienden que solo nos han enfadado. La doctora Ross levantó la vista de sus informes médicos. Los tratamientos de mejora están funcionando mejor de lo esperado. Podríamos tener soldados mejorados listos para el combate en solo unas pocas semanas. La presidenta Foster se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad capital de Nueva Marte. Pudo ver a los equipos de construcción trabajando día y noche para construir nuevas instalaciones militares. El mundo pacífico que había conocido había desaparecido, reemplazado por algo más duro y enfocado. Los Boran querían ver de qué son capaces los humanos, dijo en voz baja. Mostrémosles. La consejera anciana Marathon observó los informes del espacio humano con creciente preocupación. Había visto este patrón antes y sabía lo que vendría después. Los pacíficos granjeros y maestros se estaban convirtiendo en algo que aterrorizaría a la galaxia. Envió un mensaje al Consejo Galáctico, advirtiéndole sobre lo que estaba sucediendo, pero sabía que probablemente era demasiado tarde. La máquina de guerra humana estaba despertando, y una vez que comenzara a moverse, no se detendría hasta que toda amenaza para las familias humanas fuera eliminada. La galaxia estaba a punto de aprender porque la antigua advertencia decía nunca luches contra los humanos. 6 meses después del ataque a Nueva Edén, la flota humana estaba lista. La almirante Susan Blake estaba en el puente de la USS Vengeance, un acorazado masivo construido con metal rescatado de la colonia destruida. La nave era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes y llevaba armas que podían destruir ciudades enteras. Almirante, estamos detectando la flota Boran en el borde del sistema, informó el capitán Jerry Hughes desde su posición en los controles del sensor. Tienen la misma formación que antes, 200 naves con su nave insignia en el centro. Blake sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la expresión de alguien que había estado esperando mucho tiempo la venganza. Miró a su tripulación, quienes vestían los nuevos uniformes mejorados que los hacían más fuertes y rápidos. ¿Cuántas naves tenemos, capitán Hughes? 800 naves, almirante. Todas las armas están cargadas y todas las tripulaciones están listas para la batalla. La flota humana había crecido más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Las naves no solo eran más grandes y poderosas, estaban tripuladas por humanos que habían sido cambiados por tratamientos médicos que los convertían en soldados perfectos. No sentían miedo y lucharían hasta que sus corazones dejaran de latir. La coronel Kate Robinson estaba en la bahía principal del hangar preparando a sus tropas de infantería de marina para operaciones de abordaje. Estos no eran el mismo tipo de marines que habían existido antes de la guerra. Eran humanos mejorados que podían sobrevivir en el espacio sin trajes y luchar durante horas sin cansarse. «Escuchen, marines», exclamó a los cientos de soldados que estaban en filas perfectas. «No estamos aquí para capturar naves enemigas. No estamos aquí para tomar prisioneros. Estamos aquí para asegurarnos de que ninguna raza alienígena vuelva a atacar a las familias humanas». Todos los marines asintieron con comprensión. Todos se habían ofrecido como voluntarios para los tratamientos de mejora,
sabiendo que nunca volverían a ser completamente humanos, pero también habían visto las imágenes de Nueva Edén y sabían lo que había que hacer. La batalla comenzó con un bombardeo masivo de la flota humana. Las nuevas armas se basaban en tecnología que la doctora Amanda Ross y su equipo habían desarrollado en sus laboratorios subterráneos. Haces de energía que podían atravesar cualquier armadura y misiles que podían rastrear sus objetivos a través de grandes distancias. El almirante Siodar de la flota Boran observó en shock cómo sus naves comenzaban a explotar a su alrededor. Los humanos no luchaban de la misma manera que lo habían hecho en Nueva Edén. Estas naves se movían con perfecta coordinación y sus armas eran devastadoramente efectivas. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió a su tripulación. Su tecnología era inferior a la nuestra hace solo 6 meses. Almirante, la composición de su flota es completamente diferente, informó su oficial de sensores. Estas no son naves civiles convertidas. Son buques de guerra construidos específicamente, y parecen ser mucho más avanzados de lo que indicaban nuestros informes de inteligencia. En la nave insignia humana, Blake observó la pantalla táctica con satisfacción. La flota Boran estaba siendo destruida sistemáticamente, pero ella quería más que una simple victoria militar. Quería enviar un mensaje. Señala los equipos de abordaje, ordenó. Comiencen las operaciones de asalto. Los marines humanos se lanzaron desde sus naves en pequeñas y rápidas naves de ataque que podían penetrar los escudos enemigos. Los Vortan nunca habían enfrentado operaciones de abordaje como estas antes. Los humanos mejorados se movían por sus naves como una plaga, matando todo a su paso. El capitán Marcus Webb lideró uno de los equipos de abordaje en un crucero pesado Boran. Sus reflejos mejorados le permitieron esquivar el fuego enemigo, mientras que su fuerza aumentada le permitía atravesar barreras de metal con sus propias manos. Señor, hemos asegurado el puente, informó la sargento Amy Foster por radio. ¿Cuáles son nuestras órdenes con respecto a los prisioneros? Webb miró a los aterrorizados miembros de la tripulación Boran que se habían rendido. Los tratamientos de mejora habían cambiado la química de su cerebro, haciéndolo sentir nada más que una fría determinación cuando miraba a los alienígenas que habían matado a familias humanas. Ningún prisionero, sargento. Estas criaturas atacaron a nuestros hijos. Asegúrense de que ninguno de ellos sobreviva para hacerlo de nuevo. La destrucción sistemática de la flota Vortan tomó solo 4 horas. Cuando terminó, no quedaba ni una sola nave enemiga. La flota humana había sufrido algunos daños, pero sus bajas fueron sorprendentemente leves. El almirante Siodar se encontró atrapado en su nave insignia dañada mientras los marines humanos cortaban el casco para llegar a él. Había esperado morir en una gloriosa batalla, pero en cambio se enfrentaba a soldados que no mostraban emoción y no sentían satisfacción por la victoria. No pueden hacer esto, le dijo al marine humano que le apuntaba con un arma. Las leyes de la guerra exigen que acepten la rendición. El marine lo miró con ojos que parecían completamente vacíos de misericordia. Perdió cualquier derecho a la misericordia cuando atacó Nueva Edén. Blake recibió informes de todos sus comandantes de nave a medida que la última nave Boran era destruida. La victoria fue completa, pero ella sabía que esto era solo el principio. Señala la flota, ordenó. Pongan rumbo al sistema natal Boran. Es hora de terminar lo que empezaron. Mientras tanto, en el espacio Boran, el emperador Stus recibía informes que no tenían sentido para él. Una flota que debería haber destruido fácilmente las naves humanas había sido completamente aniquilada sin supervivientes. ¿Cómo es posible esto?, exigió a sus asesores militares. Nuestra inteligencia dijo que solo tenían unas pocas docenas de naves. El reemplazo del general Siodar trató de explicar lo poco que sabían. Mi señor, parece que la capacidad militar humana ha aumentado exponencialmente desde nuestro último encuentro. Sus naves son más grandes, más poderosas y están tripuladas por soldados que parecen no sentir miedo a la muerte. Entonces enviaremos una flota más grande, declaró el emperador. Reúnan todas las naves del imperio. Les mostraremos a estos humanos cómo es el verdadero poder. Señor, hemos intentado contactar a otras flotas para pedir refuerzos,
pero muchos de nuestros comandantes están solicitando permiso para retirarse del espacio humano. Dicen que nuestros soldados están reportando un comportamiento extraño por parte de los prisioneros humanos. ¿Qué tipo de comportamiento extraño? Los pocos humanos que hemos capturado no responden a interrogatorios, torturas o amenazas. En cambio, parecen volverse más decididos a matarnos, incluso cuando están inmovilizados y heridos. Continúan intentando atacar a nuestros guardias. El emperador comenzaba a entender que algo había cambiado en los humanos, pero aún creía que la superioridad numérica ganaría la guerra. De vuelta en el espacio humano, la presidenta Foster se reunía con sus líderes militares para planificar la siguiente fase de las operaciones. Los tratamientos de mejora también la habían cambiado a ella, haciéndola más enfocada en la supervivencia de su especie que en las implicaciones morales de lo que estaban haciendo. El sistema natal Boran tiene una población de 12.000 millones, informó el general Khan. Sus instalaciones militares están fuertemente defendidas y tienen plataformas orbitales que podrían dañar nuestra flota. ¿Cuánto tiempo para eliminar toda resistencia militar?, preguntó Foster. La pacificación completa del espacio Bortan tomará aproximadamente 2 años, respondió Khan. Pero estimamos que su capacidad para amenazar las colonias humanas será eliminada en 6 meses. La doctora Ross intervino desde su posición en la mesa. Los soldados mejorados están rindiendo más allá de todas las expectativas. Las tasas de bajas han disminuido un 90% en comparación con las tropas humanas normales y la efectividad en combate ha aumentado varios cientos por ciento. ¿Algún efecto secundario de los tratamientos? El personal mejorado muestra una empatía disminuida hacia los no humanos y una agresión aumentada cuando las vidas humanas están amenazadas, pero permanecen completamente leales a la autoridad humana y muestran respuestas emocionales normales hacia otros humanos. Foster asintió. Continúen con el programa de mejora. Necesitamos estar listos para lo que venga después de los Boran. La consejera anciana Marathon observó los informes de la batalla con creciente pavor. Había visto este patrón 47 veces antes, y sabía lo que vendría después. Los humanos no se detendrían con la derrota del ejército Boran. Cazarían a cada Bortan en la galaxia hasta que toda la especie se extinguiera. Envió comunicaciones de emergencia a cada miembro del Consejo Galáctico, advirtiéndoles sobre lo que estaba sucediendo. Pero sabía que la mayoría de las especies no entenderían hasta que fuera demasiado tarde. La máquina de guerra humana estaba completamente despierta ahora y no descansaría hasta que toda amenaza para las familias humanas fuera eliminada. Los Boran habían querido ver de qué eran capaces los humanos y ahora estaban a punto de aprender porque la galaxia les había advertido que no lucharan contra los humanos. El antiguo patrón se repetía una vez más y la galaxia recordaría esta lección durante millones de años. El sistema natal Boran nunca había sido atacado en sus 10.000 años de historia. Las enormes plataformas de defensa y las bases de la flota fueron construidas para detener invasiones, no para evitar la destrucción completa de su civilización. El emperador Star estaba en su palacio, mirando la ciudad capital cuando la flota humana apareció en el cielo. ¿Cuántas naves?, le preguntó a su asistente, quien temblaba de miedo. Nuestros sensores cuentan 2.000 naves, mi señor, respondió el asistente. Son de todos los tamaños y tipos. Algunas parecen naves civiles que han sido convertidas para la guerra. El dispositivo de comunicación del emperador se activó y una voz humana habló en perfecto idioma Boran. La presidenta Foster apareció en la pantalla, mirándolo directamente con ojos que no mostraban emoción. Emperador Stus, aquí la presidenta Foster de la Alianza de la Tierra Unida, dijo con calma. Tiene 30 minutos para retirar a todos los civiles de sus instalaciones militares. Después de eso, les mostraremos por qué la galaxia les advirtió que no lucharan contra los humanos. El emperador miró la pantalla confundido. Están ofreciendo perdonar a los civiles después de lo que hicimos a los suyos. El general Khan apareció junto a la presidenta en la comunicación. No somos como ustedes, emperador. No hacemos la guerra a los niños y las familias, pero destruiremos cada activo militar en su imperio, cada nave, cada base, cada arma, y lo haremos mundo por mundo hasta que no queden Bortan que recuerden cómo hacer la guerra.
La batalla por el mundo natal Boran comenzó exactamente 30 minutos después. Los humanos no atacaron ciudades o áreas civiles. En cambio, destruyeron sistemáticamente cada objetivo militar con precisión quirúrgica. Sus armas eran tan avanzadas que podían destruir una base militar sin dañar el hospital que estaba al lado. La almirante Blake comandó personalmente el asalto a la flota imperial. Había sido cambiada por meses de tratamientos de mejora y experiencia en combate. Su nave, la UES Vengeance, lideró el ataque contra las naves Boran más grandes. Todas las naves, recuerden sus órdenes, transmitió a la flota humana. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Los defensores Boran lucharon valientemente, pero se enfrentaban a un enemigo que había evolucionado más allá de su comprensión. Las naves humanas trabajaban juntas como partes de un solo organismo. Cuando una nave era dañada, otras 3 se moverían inmediatamente para protegerla. Cuando se identificaba un objetivo, cada nave en el alcance coordinaba su fuego. La capitana Linda Torres comandaba un escuadrón de destructores que habían sido convertidos de cargueros. Sus naves se movían a través de la flota Boran como tiburones cazando en aguas profundas. Apuntaron a los sistemas de motor y a los conjuntos de armas, dejando a las naves enemigas indefensas pero no destruidas. ¿Por qué no nos terminan?, preguntó un capitán Bortan cuya nave había sido inhabilitada. Porque los enemigos muertos no pueden difundir advertencias, respondió Torres por el canal de comunicación. Vivirán para contar a otras especies lo que sucede cuando atacan a las familias humanas. La lucha duró 18 horas. Cuando terminó, la capacidad militar del Imperio Boran había sido completamente eliminada. Cada buque de guerra fue destruido o inhabilitado. Cada plataforma orbital era un naufragio. Cada base militar era una ruina humeante. Pero la población civil estaba ilesa. El emperador Stus fue llevado a bordo de la UES Vengeance como prisionero. Esperaba ser torturado o ejecutado, pero en cambio fue llevado a una cómoda habitación donde la presidenta Foster lo esperaba. Han destruido todo lo que construimos en 10.000 años, dijo con ira y derrota en su voz. Foster asintió con calma. Sí, y lo haremos de nuevo a cualquier especie que amenace a los civiles humanos. Pero no somos sus conquistadores, emperador. Somos sus maestros. ¿Qué quiere decir? Pueden reconstruir su imperio, explicó Foster. Pueden volver a tener naves, fábricas y colonias, pero lo reconstruirán como una civilización pacífica. Si detectamos cualquier intento de desarrollar armas de guerra, regresaremos y terminaremos lo que empezamos. El emperador miró a la líder humana con creciente comprensión. No se quedan para gobernarnos. Nunca quisimos gobernar a nadie. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Durante los siguientes 2 años, la flota humana visitó cada colonia y puesto avanzado Boran. El patrón siempre fue el mismo. Llegaban, daban tiempo a los civiles para evacuar las áreas militares, luego destruían sistemáticamente cada arma y buque de guerra. Cuando se iban, establecían estaciones de monitoreo para vigilar cualquier señal de reconstrucción militar. El general Marcus Khan lideró el asalto final a la Academia Militar Bortan en su mundo central. Había elegido este objetivo personalmente porque representaba todo lo que había llevado a la guerra. Aquí es donde enseñaron a sus oficiales que otras especies eran inferiores, explicó a su personal. Aquí es donde aprendieron que los humanos eran débiles. Esto termina aquí. Cuando la academia cayó, la última unidad militar Bortan organizada se rindió. La guerra había terminado, pero la lección duraría para siempre. La flota humana comenzó su viaje a casa 3 años después de la masacre de Nueva Edén. Dejaron atrás una galaxia que había sido cambiada para siempre. El Imperio Boran todavía existía, pero ahora era una colección de mundos pacíficos centrados en el arte, la ciencia y el comercio. La presidenta Foster regresó a la Tierra, y gradualmente se permitió que los tratamientos de mejora se desvanecieran de su sistema. La máquina de guerra que había consumido la civilización humana se apagó lentamente. Las naves regresaron al servicio civil y las colonias volvieron a la agricultura.
Se construyeron monumentos en cada mundo humano para recordar a las personas que murieron en Nueva Edén. Y en cada academia militar humana, un mensaje simple fue grabado sobre la entrada: nunca más. Las otras especies en la galaxia observaron la transformación humana con asombro y miedo. Habían visto a una raza pacífica convertirse en la fuerza militar más peligrosa de la historia galáctica y luego regresar voluntariamente a sus granjas y familias. La consejera anciana Miritón actualizó los archivos del Consejo Galáctico con una nueva entrada. Designación de especie: humano, variante del sistema Sol. Nivel de amenaza: extinción completa de la especie agresora si los civiles son dañados. Recomendación: mantener relaciones pacíficas a toda costa. Nota histórica: 48ª especie de tipo humano confirmada en demostrar capacidad de guerra total. Incidentes anteriores resultaron en la eliminación completa de las razas atacantes. El patrón continúa. El Consejo Galáctico envió embajadores a cada especie miembro con el mismo mensaje que había sido ignorado antes: sean pacíficos. Sean cooperativos y nunca, nunca, amenacen a las familias humanas. Los niños Vortan que crecieron después de la guerra aprendieron sobre el conflicto humano en sus escuelas, pero no como una historia de derrota. En cambio, lo aprendieron como una lección sobre lo que sucede cuando las especies pacíficas son empujadas más allá de sus límites. El emperador Stus vivió muchos años más y se convirtió en un defensor de la paz en toda la galaxia. A menudo contaba a los dignatarios visitantes sobre su reunión con la presidenta Foster y la lección que había aprendido. Podrían habernos destruido por completo, decía. Tenían el poder de eliminar a cada Vortan en la galaxia, pero en cambio eligieron enseñarnos. Existimos hoy porque mostraron misericordia a un enemigo que no les había mostrado ninguna. En los archivos más profundos de cada civilización importante, la advertencia permanecía clara e inmutable: nunca luches contra los humanos. No quieren conquistar la galaxia. Quieren criar a sus familias en paz. Pero si amenazas a esas familias, te cazarán por las estrellas hasta que tu especie no sea más que un recuerdo en los libros de historia. La galaxia recordó. La galaxia aprendió. Y la galaxia se aseguró de que cada nueva especie que se uniera a la comunidad entendiera la regla más importante de la civilización galáctica: dejen en paz a los humanos. Pasaron los años y las colonias humanas continuaron creciendo. Los niños jugaban en campos donde una vez se habían construido acorazados. Los granjeros volvieron a cultivar alimentos en lugar de fabricar armas. Los maestros volvieron a enseñar arte y literatura en lugar de tácticas militares. Pero en cada hogar humano, había un pequeño monumento a las personas que murieron en Nueva Edén. Y los padres contaban a sus hijos la historia de lo que sucedió cuando alguien amenazó a su familia. La galaxia tuvo paz porque todos entendieron que el precio de romper esa paz era demasiado alto para pagar. Los humanos habían demostrado que los depredadores más peligrosos son a menudo aquellos que parecen pacíficos hasta que amenazas lo que aman. Y en las frías profundidades del espacio, las estaciones de monitoreo continuaron su vigilancia, asegurándose de que ninguna especie volviera a cometer el error de pensar que la bondad humana era lo mismo que la debilidad humana. Las antiguas advertencias se habían demostrado ciertas una vez más: no luches contra los humanos.